Que el Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta lectura. Sobre todo quisiera comenzar con la parte final del Evangelio. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Queridos amigos, es interesante porque creo que hemos entendido muy bien esta parábola, este cuento de Jesús con respecto a este deudor que es perdonado primero por el rey, ¿verdad? 10.000 talentos, esa es una exorbitante cantidad de dinero que le estaba debiendo. Hasta no sé luego ni cómo le pudo deber tanta plata, ¿verdad? Pero en fin, es para decir la cantidad exorbitante, pero sin embargo que el rey es capaz de perdonarle porque le está suplicando. Y entonces, aquí cuando termina el Evangelio dice que Jesús deja la Galilea y fue al territorio de Judea más allá del Jordán. Cuando yo que dice que la palabra de Dios se tiene que difundir y tiene que llegar a todos. Y sobre todo sobre este tema tan importante que es la novedad del Evangelio. La novedad del Evangelio, queridos amigos, es el verdadero perdón. ¿Cuántas veces hemos reflexionado que en la humanidad, cuando alguien asesinaba, o sea, un pariente, entonces uno iba y arrasaba con todo el clan, con toda la familia, no es la peteín de Oyucá, sino que a toda la familia, porque le mataste a uno de mis familiares. Con la ley de Hammurabi después justamente hay un cambio. ¿Por qué? Porque dice, no, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora, queridos hermanos, aquí nosotros estamos encontrando el paso mucho más importante que el Señor nos da, que es el mensaje del Evangelio. Perdonar incluso a aquel que te ha hecho un daño. Y aquí nos está hablando del perdón. Y como es un don que está por encima de nuestras fuerzas, es el perdón, un don, un regalo, una gracia muy especial, queridos hermanos, que nosotros le estamos dando. Pero el perdón es, como solemos decir, es olvidar las ofensas. No es que uno va a olvidar lo que había sucedido. Mucha atención.
porque incluso la psicología, los psicólogos nos dicen que las experiencias que nosotros tenemos influyen tanto que veo pues lleva peñandere un peñandere covebe lleva. ¿Cuántas veces he dialogado con personas que tuvieron experiencias negativísimas, que fueron violadas o que, no sé, sufrieron alguna desgracia muy grande en su vida? Aumianda es en el sentido de que se le queda profundamente adentro, grabada. Por eso que es muy importante entender este aspecto de lo que significa el perdonar de corazón. Y ante Yarago oye, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. El perdonar de corazón entonces significa aquí peñandén, guaná, lleva, ya bueno, esto mismo me puede suceder a mí. Esta es a causa de la debilidad. No es que estamos aplaudiendo, estamos diciendo peñapato y continúen haciendo lo mismo, no. Sino que el perdonar de corazón, por una parte, estamos invitando a esa otra persona para que pueda recuperarse y levantarse. Pero por otra parte también entender que dentro de nuestra limitación humana tenemos nuestros errores. Y la única manera de hacer un camino de santidad y la única manera de hacer este camino que Dios nos pide para traer el reino en medio de nosotros, tenemos que ser capaces de ayudarnos. Ñaño, perdona, ya yesha cuana, que así como vos tenés un error, yo también puedo tener un error. Pero eso no quiere decir que vamos a continuar siempre haciendo lo mismo, no. Vamos a ayudarnos y el perdón es la mejor manera, porque el perdón quiere decir, yo entiendo que te puede suceder esto, pero no te quedes en ese pecado, no te quedes en esa situación, sino que vamos a salir y vamos a hacer el camino y la propuesta que Dios nos pide. Que así sea. Que así sea.